Atención. Cargando programación. Códigos secretos iniciando. Evasión al nuevo orden mundial activado. Crisis económica activado. Manipulación mediática activado. Control de población activado. Sociedades secretas activado. Infiltración jesuita activado. Profecías activado. Control mental activado. Engaño de las vacunas activado. Datos biométricos activado. Activación confirmada. Iniciando códigos secretos. Los Estados Unidos se encuentran viviendo momentos peligrosísimos, posiblemente los más peligrosos de su historia. Una organización secreta ha estado trabajando desde adentro para destruir América, su constitución y todo aquello que representa su fundamento como nación. Este enemigo no es un ejército militar. Posee los mecanismos y la capacidad para hacer espionaje masivo de forma clandestina en todo el mundo. El disfraz religioso como fachada es virtualmente perfecto para ocultar sus operaciones. Descubra los intrigantes detalles y vea una muestra de cuán lejos ha podido llegar esta organización terrorista en su proceso de destruir América. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad estaremos analizando la historia del presidente Andrew Jackson y cómo los jesuitas y los masones estuvieron trabajando en conjunto para destruir los Estados Unidos. Bienvenidos, esto es Códigos Secretos y en esta oportunidad estaremos presentando la presidencia de Andrew Jackson. Andrew Jackson fue electo a la presidencia en el año 1828. Su valentía y sus destrezas militares al derrotar en la guerra de 1812 eran bien reconocidas. Peleó muchas batallas en combate abierto, pero ahora se enfrentaba a un enemigo completamente diferente. Este enemigo se denominaba americano como ninguno, decía tener los mismos deseos que Jackson y además ocupaba los mismos puestos que él. Los jesuitas iban a destruir América tal y como se había determinado en los concilios siniestros de Viena, Verona y Chieri, y fue bajo la presidencia de Andrew Jackson que comenzaron a aplicar su tradición con todas sus fuerzas. Estos jesuitas se movieron entre los americanos y parecían americanos. De hecho, eran ciudadanos americanos, pero sus propósitos eran los propósitos de Roma. Sus objetivos eran los objetivos de Roma. Eran traidores y, como máximo objetivo, buscaban la destrucción del sistema americano, del gobierno de los Estados Unidos. Una nación puede sobrevivir a sus tontos y aún a sus ambiciosos, pero no puede sobrevivir a los traidores que se encuentran en ella misma. Un enemigo a la puerta es menos temible porque muestra sus banderas abiertamente en contra de la ciudad. Pero el traidor se mueve entre los que están a la puerta abiertamente. Su murmullo se mueve de los callejones hasta los pasillos del gobierno mismo. Porque el traidor no parece traidor. Habla en un lenguaje que le es familiar a sus víctimas y utiliza sus rostros y sus vestimentas y apela a lo más profundo del corazón del hombre. Pudre el corazón de una nación. Trabaja secretamente y como un desconocido en la noche para derrumbar los pilares de la nación. Infecta al cuerpo político para que él mismo no pueda resistir más. Marco Cicerón, hablándole a César, Craso y Pompeyo y al Senado romano. Dos de estos traidores en la historia que vamos a estar estudiando fueron John Calhoun y Nicholas Biddle. Cuando asumió la presidencia Andrew Jackson en 1828 por un amplio margen de victoria, su vicepresidente fue John Calhoun, el cual provenía de Carolina del Sur. Calhoun se dio cuenta que el amor por la libertad era muy fuerte en el corazón de todos los americanos. Él notó que la esclavitud había mermado rápidamente, porque casi todos los territorios comprados por España y Francia habían sido liberados. Sin una expansión de la esclavitud, esta caería eventualmente. Para detener la tendencia antiesclavistas, Calhoun empieza a escribir en un periódico llamado El Telégrafo de los Estados Unidos. En ella, empieza proponiendo ideas sobre los derechos de los estados. La doctrina de los derechos de los estados provocaría inevitablemente la abolición total de los Estados Unidos. La doctrina asumía que cada estado tenía el derecho inalienable a hacer lo que quisiera. Bajo los principios del derecho de los estados, si un estado deseaba retirarse de la Unión, este podía hacerlo. Esto eliminaría eventualmente a los Estados Unidos.
Calhoun tomó una llaga podrida y la utilizó como una razón para impulsar a los estados del sur a que renunciaran a formar parte de la Unión. La llaga podrida eran las altas tarifas impuestas a las exportaciones extranjeras, que hacían que la mercancía europea fuese más cara. Ya que Europa compraba grandes cantidades de algodón en el sur de los Estados Unidos, tanto como otros productos, las tarifas altas hacían que los comerciantes del sur ganaran menos dinero por los productos que exportaban. Estos impuestos ayudaban a los fabricantes del norte, ya que los comerciantes del sur se veían obligados a comprarles a ellos. Calhoun convenció a los estados del sur de que en realidad ellos estaban en una desventaja en términos comerciales y de que ellos estaban en su derecho de retirarse de la Unión respecto a este asunto. Los habitantes del sur, quienes se dedicaban primordialmente a la agricultura, se convencieron fácilmente de que la imposición de tarifas más altas era injuriosa para ellos. Calhoun procedió a explicarles que el aumento de los impuestos iba a ser en algunos artículos en específico y que había sido hecho con el propósito de beneficiar a los intereses particulares del norte. Les dijo entonces a la gente del sur: a ustedes se les han aumentado los impuestos para que ustedes beneficien a los comerciantes del norte. Y tomando este asunto como bandera, plantó la semilla de la nulificación en los habitantes del sur. Esta nueva democracia bastarda significaba que se les otorgaba el derecho de destruir, pacíficamente o por la fuerza, cuando estuviesen preparados, a la Unión Federal. John Smith Day. Poco después de que Calhoun comenzara a escribir su periódico, decidieron celebrar una reunión para honrar la memoria de Thomas Jefferson. Fue entonces donde se le pidió a Andrew Jackson que hablase. Él se levantó y declaró: nuestra Unión Federal, la misma, debe conservarse. Luego de decir esto, Jackson se sentó. Entonces Calhoun se levantó y dijo: la unión es lo que más valoramos aparte de nuestra libertad. Debemos todos recordar que únicamente puede ser preservada si se respetan los derechos de los estados y si existe una distribución equitativa de los beneficios y desventajas de la unión. Calhoun puso a la Unión en un segundo lugar después de las libertades. La Unión y la Constitución fueron lo que constituyeron nuestra libertad. Si la Unión se disolvía, los estados estarían batallando unos contra otros, igual que los países europeos a través de la historia. Se utilizaría constantemente los recursos de forma que esto provocaría una guerra constante entre ellos. Este era el objetivo de Calhoun y del papado desde el principio. Su meta era destruir a los Estados Unidos. El vicepresidente Calhoun utilizó el tema del aumento de tarifas para crear una fricción entre los estados del norte y del sur. El Congreso podría haber evitado este tipo de fricciones al rechazar este aumento de tarifas y evitar de esta manera también la secesión de los estados del sur. Es muy interesante lo que dice Daniel Wesley respecto a los métodos de Calhoun. Vamos a ver lo que dice. Señor, el mundo no podrá creer que toda esta controversia y los medios desesperados que se requieren para apoyar la misma no tienen ningún otro fundamento más que el de la diferencia en opinión de la mayoría de la gente de Carolina del Sur por una parte y la vasta mayoría de la gente en los Estados Unidos por otra. El mundo no creerá los hechos. Nosotros que lo vemos y lo escuchamos, difícilmente podemos creerlo. Daniel Webster sabía que el asunto iba más allá que una tarifa. Calhoun había sido el instrumento de los jesuitas para dividir a América en dos. John Quincy Adams había declarado en la Cámara de Representantes: en oposición al compromiso del señor Clay, no se necesita ninguna víctima y usted aún propone atarnos de pies y manos para derramar nuestra sangre sobre el altar, para calmar el descontento del sur, un descontento que tiene unas raíces mucho más profundas que el asunto de las tarifas y que continuará aún después de que ese asunto se haya olvidado. Adams tenía razón con la observación que realizó. El asunto de las tarifas ya había muerto, pero América había sido dividida en dos. La sangre de la guerra civil había comenzado a verterse por este jesuita llamado John Calhoun. Calhoun pretendía dividir América en dos. Recordemos si no las palabras del ex sacerdote católico Charles Chiniquy. Roma vio que la existencia de los Estados Unidos era una amenaza grande en contra de ella. Desde el principio sembró maliciosamente los gérmenes de la división y del odio entre los dos grandes sectores de la nación y tuvo éxito al conseguir dividir el norte y el sur en el asunto de la esclavitud.
Esa división era su oportunidad de oro para lograr que uno aplastara al otro, logrando así una política favorable a sus intenciones. Charles Chiniquy. Callow no era un ciudadano fiel a los Estados Unidos. Su trabajo consistía en adelantar la agenda del Papa. Parecía americano, pero era un jesuita en el ejército del Papa en su esfuerzo por destruir a América. El sacerdote Pelan hizo la siguiente declaración. Porque si el gobierno de los Estados Unidos estuviera en guerra con la Iglesia, mañana diríamos, al diablo con el gobierno de los Estados Unidos. Y si la Iglesia y todos los gobiernos del mundo estuvieran en guerra, diríamos, al diablo con todos los gobiernos del mundo. ¿Por qué es que el Papa tiene un poder tan grande? ¿Por qué es él quien dirige al mundo? Todos los emperadores, todos los reyes, todas las princesas, todos los presidentes del mundo fueron monaguillos míos. Padre Phelan, junio 27 de 1912. John C. Callow era uno de los monaguillos papales, y hacía lo que se le pidiese que hiciera. Andrew Jackson dijo en el Congreso de 1832 lo siguiente. El derecho de la gente de tener un solo Estado que los absuelva a su antojo de sus obligaciones más solemnes y sin el consentimiento de otros Estados, amenazando la libertad y la felicidad de millones de personas que componen esta nación, no puede ser reconocido. Dicha autoridad resulta ser completamente repugnante, tanto para los principios bajo los cuales se ha constituido el gobierno general y bajo los objetivos que se ha propuesto obtener. John Smith Day. Jackson sabía que los planes de Calhoun habían sido diseñados para destruir a los Estados Unidos y sus libertades constitucionales, y eso era totalmente inaceptable para él. Jackson representaba a la oposición a todo lo propuesto por el Congreso de Chieri, de Verona y de Viena, y los jesuitas a partir de este momento tendrían que lidiar con esta persona. Nicolás Biddle, otro de sus agentes, llevó a cabo la fase 2 del ataque jesuita. Biddle era un economista brillante que se había graduado de la Universidad de Pensilvania a la edad de 13 años. Era un maestro en la ciencia del dinero. Cuando Jackson comenzó su periodo presidencial en 1828, Biddle estaba en control absoluto del Banco Central Federal del gobierno. Esta no era la primera vez que se establecía un banco central. En 2 ocasiones anteriores se habían establecido bancos centrales, primero bajo el control de Robert Morris y luego bajo el control de Alexander Hamilton, pero en ambas ocasiones fallaron por causa de acciones fraudulentas de parte de los banqueros que estaban en control. Después de la guerra de 1812, se trató de establecer un nuevo banco, y fue en este tercer intento que encontramos al señor Biddle. ¿Quién estaba detrás de Nicolás Biddle y del intento de tener un banco central en los Estados Unidos? Analicémoslo. La cruda realidad es que la dinastía banquera de los Rothschild en Europa era la fuerza dominante, tanto financieramente como políticamente, en la formación del Banco de los Estados Unidos. Edward Griffin. A través de los años, N.M. Rothschild, el fabricante de textiles de Manchester, había comprado algodón de los estados del sur. Los Rothschild habían desarrollado compromisos serios con los americanos. Nathan había hecho préstamos en varios estados de la Unión y se había convertido en el banquero europeo oficial de los Estados Unidos y era un fiel favorecedor de la idea del Banco de los Estados Unidos. Derek Wilson. Los Rothschild tuvieron una gran influencia en términos de dictar las leyes financieras del gobierno americano. Los informes legales confirman que ellos tenían el poder en el antiguo Banco de los Estados Unidos. Gustavus Myers. Los instigadores de Biddle en sus esfuerzos para establecer el Banco Central fueron los Rothschild. Y adivinen para quién trabajaba esta familia Rothschild. Consciente de que los Rothschild eran una familia judía importante, les busqué en una enciclopedia judaica y descubrí que ellos poseen el título de los guardianes del tesoro del Vaticano. El nombramiento de Rothschild le ofreció al papado negro una privacidad y una secretividad financiera absoluta. ¿Quién pensaría que una familia judía ortodoxa fuese la clave de las riquezas de la Iglesia Católica Romana? Tupper Sassi. ¿Quiénes eran los Rothschild? Eran jesuitas que utilizaban su trasfondo judío como una fachada para cubrir sus actividades siniestras. Los Rothschild y los Biddle se proponían apoderarse de todo el control del Banco Central de los Estados Unidos. Andrew Jackson no estaba muy a gusto con la idea del Banco Central.
Cuando Biddle hizo el intento de renovar el contrato del Banco Central en 1832, el presidente Jackson puso su reelección en juego y vetó el intento del Congreso de renovar el contrato. Lo vetó por 3 razones. El banco se estaba convirtiendo en un monopolio, era inconstitucional y representaba un gran peligro para la nación el tener un banco que era dominado de forma casi total por intereses extranjeros, el de los jesuitas. Jackson sentía que la seguridad económica, financiera, comercial de los Estados Unidos estaba en riesgo si se mantenía en manos de intereses extranjeros. Él dijo lo siguiente: ¿no constituye un peligro para nuestra libertad e independencia el tener un banco que tiene tan poco en común con nuestra nación? ¿No representa al mismo una causa de temor el pensar en la pureza y la paz de nuestro proceso eleccionario y en la independencia de nuestro país en guerra? El tener control de nuestro dinero, el recibir el dinero público y el mantener a miles de nuestros ciudadanos en un estado de dependencia sería peor y más peligroso que cualquier enemigo militar y naval. Herman Cross. Los comentarios de Jackson no son nada nuevos. Otros también entendieron el poder que se les había otorgado a aquellos que tenían a su cargo el banco. Mayer Rothschild dijo: permítame hacer y controlar el dinero de la nación, y no me importará quién escriba las leyes. Edward Griffin. Le voy a contar un secreto. Esta es la regla de los jesuitas Rothschild. El que tiene el dinero es el que pone las reglas. Y vamos a ver lo que escribe Griffin respecto a esto. La dinastía de Rothschild ha conquistado al mundo con mayor consistencia y mayor maldad que cualquier César y todos los Hitlers antes que ellos. Thomas Jefferson decía lo siguiente acerca del Banco Central: un banco central privado que emita el dinero público es una amenaza grande a las libertades de la gente, aún más que cualquier ejército. No debemos permitirles a nuestros gobernadores que nos envuelvan en una deuda perpetua. Los jesuitas usaron a Biddle y a Rothschild para ganar su lugar en los bancos americanos, porque sabían que de ese modo podrían controlar a la gente y efectivamente reescribir la constitución de acuerdo a la ley papal. Jackson estaba tratando de detenerlo. Examinemos cuidadosamente qué es el Banco Central y por qué es tan peligrosa su situación. Mucha gente no conoce qué es el Banco Central y mucho menos la Reserva Federal. Es necesario entender que el Banco de Reserva Federal no le pertenece al gobierno de los Estados Unidos como muchos piensan. El Banco Central, el Banco de Reserva Federal, es un banco privado que le pertenece a las personas más ricas y poderosas del mundo. Este banco no tiene nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos, aparte de la conexión que les permite realizar las operaciones que se describen a continuación. El Banco de Reserva Federal tiene un monopolio total del dinero y son apoyados por el gobierno. Antes de tener el Banco Central, los bancos competían unos con otros y los consumidores recibían los beneficios de la competencia. Esto ya no ocurre. Todos sabemos hoy en día que los Estados Unidos se manejan tomando dinero prestado y operan a partir de deudas astronómicas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, lo que sí sabemos es que esta política de endeudarse tarde o temprano llevará a que los ingresos de esta deuda sean más altos que los ingresos obtenidos, haciendo que sea imposible pagar la deuda. Ahora supongamos este escenario. Es así como a grandes rasgos funciona esta operación. Supongamos que los Estados Unidos quieren tomar prestado $1.000 millones. Lo que hace el gobierno es emitir un bono por esta misma cantidad y enviarlo al Banco de la Reserva Federal, el cual a su vez emite una orden al Departamento de Imprenta y Grabado para que impriman $1.000 millones en billetes. Luego de más o menos 2 semanas, cuando los billetes han sido impresos, el Departamento de Imprenta y Grabados envía los billetes al Banco de la Reserva Federal, quien a su vez emite un cheque de alrededor de $2.000 para pagar por la impresión de los $1.000 millones en billetes. Entonces, el Banco de la Reserva Federal presta estos $1.000 millones al gobierno de los Estados Unidos, y la gente del país paga el interés a una suma exorbitante cada año. El Banco de la Reserva Federal no tiene que poner un solo peso de todo este dinero, de toda esta operación. Increíble, ¿verdad? Vemos pues que cuando el gobierno de los Estados Unidos debe, aunque sea $1, ese dólar, más el interés,
va a los bolsillos de los dueños del Banco de la Reserva Federal. Esto constituye el mayor y el más colosal robo perpetrado en la historia de la humanidad, y el mismo es tan subliminal y tan sutil que las víctimas ni siquiera se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Entendemos entonces por qué los jesuitas quieren mantener todas estas operaciones en secreto. La Constitución de los Estados Unidos le da el poder al Congreso para emitir el dinero. Si el Congreso emitiera su propio dinero, como se establece en la Constitución, no tendría que pagar los billones de dólares de intereses que está pagando ahora cada año a los banqueros por la deuda nacional, por un dinero que viene de la nada. Si el dinero fue emitido por el Congreso, sería libre de deuda. Biddle le respondió a Jackson rehusando permitirle restablecer el Banco Central mediante la reducción de dinero asignado a las naciones. Lo hizo rehusando otorgarles préstamos. Al hacerlo así, hubo un giro en la economía y el dinero desapareció. El desempleo aumentó. Muchas compañías se declararon en quiebra porque no podían pagar sus préstamos. La nación entró en un estado de pánico depresivo. Biddle pensaba que podía forzar a Jackson a mantener el Banco Central. Estaba tan confiado que públicamente alardeaba de que él había sido el causante de todas las penas que sufría América. Debido a su orgullo tonto, otras personas se levantaron en defensa de Jackson, y ese fue el final del Banco Central. Ese fue su final hasta que el mismo fue restablecido en el año 1913. Fue entonces restablecido por las mismas personas, los jesuitas de Roma, con el mismo propósito de hacer que América se inclinara ante ellos y para plantar el poder temporario del Papa en América. El plan de los jesuitas de establecer un banco central en América fue temporariamente detenido durante la presidencia de Andrew Jackson. Él se opuso a la doctrina de los derechos de Estado de Calhoun y a los intentos de Biddle de establecer un banco central. Pero sabemos lo siguiente: cuando los jesuitas tienen un obstáculo para llevar a cabo sus planes, una de sus consignas es que deben matar a aquellos que se interpongan a estos planes. El presidente se había ganado el odio de los científicos monetarios tanto en América como en el exterior. Los jesuitas estaban furiosos. No nos sorprende, por tanto, que el 30 de enero de 1835 se le tratara de asesinar. Milagrosamente, ambas balas del agresor fallaron y Jackson se libró de la muerte por un giro del destino. Fue el primer atentado realizado contra la vida de un presidente de los Estados Unidos. El presunto atacante fue Richard Lawrence, quien estaba completamente loco o pretendió estarlo para escapar del castigo. Sin embargo, Lawrence fue encontrado no culpable debido a su enfermedad mental. Más adelante, él mismo alardeaba con sus amigos diciéndoles que había estado en contacto con personas poderosas de Europa, quienes le habían prometido ayudarle y protegerle de cualquier castigo si lo atrapaban. La orden de los jesuitas tomó en serio el apoderarse de los Estados Unidos. Se infiltraron en el gobierno en los más altos niveles y utilizaron sus agentes para controlar el sistema de bancos americanos. Utilizarían los asesinatos de ser necesario para destruir cualquier oposición a sus planes. Andrew Jackson por poco fue asesinado por un emisario de los jesuitas. Este alardeaba acerca de ser un europeo poderoso que lo liberaría si lo atrapaban tratando de asesinar al presidente. Hubo otros presidentes que provocaron la ira incesante de Roma. Varios fueron asesinados y algunos escaparon a la muerte. En el próximo programa estaremos discutiendo las presidencias de William Henry Harrison, de Zachary Taylor, de James Buchanan, que proveerán datos precisos acerca del accionar de estos terroristas secretos.